Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur, ya nosotros listos para revisar nuestra actualidad deportiva y estos son nuestros titulares más destacados de hoy. Continúan las acciones de los recientemente inaugurados Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Lara recibirá encuentros de la Vinotinto femenina. Y los marineros de Seattle retiraron oficialmente el legendario número 51 de las Grandes Ligas japonés Ichiro Suzuki. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por acompañarnos en esta media hora del acontecer deportivo. Comenzamos precisamente con los Juegos Asunción 2025, donde el boliviano Esteban Mayer hizo su historia al ganar la primera medalla de oro para su país en la disciplina de los Juegos Panamericanos. El esgrimista boliviano Esteban Mayer escribió una página dorada en la historia del deporte de su país al conquistar la primera medalla de oro para Bolivia en la disciplina de esgrima en cualquier categoría o nivel de competencia continental, ya sea juvenil o adulto. Mayer se consagró campeón en la modalidad de sable individual masculino durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras una emocionante final frente al estadounidense William Lim, que se quedó con la medalla de plata. El boliviano se impuso con un marcador de 15-13, demostrando temple, velocidad y técnica ante uno de los favoritos del torneo. Y el podio lo completaron Franco Cárdenas de Perú y el brasileño Lucas de Souza, que compartieron el tercer lugar. Hasta ahora, el país no había logrado medallas en esta disciplina a nivel continental ni en la categoría adulta ni juvenil. La colombiana Queen Villegas se ganó la medalla de oro en la categoría femenina de BMX Freestyle Park. Villegas se coronó campeona en la modalidad Park femenina del BMX Freestyle con 81.67 puntos en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, superando a su propia hermana Lizurley Villegas, quien obtuvo la medalla de plata por el segundo lugar, y la chilena Catalina Enríquez, que se llevó la presea de bronce para completar el podio. Con este triunfo, la colombiana también aseguró su presencia en la siguiente edición de los Juegos Panamericanos, que se llevará a cabo en Lima, Perú, para el año 2027. Asimismo, con este triunfo Colombia llegó a la tercera medalla dorada y de cara a la siguiente edición en Lima, la campeona panamericana junior buscará seguir ampliando su legado en el deporte sobre ruedas. Bien, y por su parte, el Team Chile sumó una nueva victoria en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con el equipo de remo destacando en la jornada de este lunes. La especialidad de bote 4 sin timonel masculino, conformada por Pedro Labautut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiva y Sebastián López, se alzaron con la medalla de oro con un crono de 6 minutos, 19 segundos y 29 centésimas. Dejando la medalla de plata para Argentina con tiempo de 6 minutos, 22 segundos y 91 centésimas, y el bronce para Brasil, que finalizó con 6 minutos, 32 segundos y 41 centésimas. Así, la presea dorada se convierte en la sexta para la delegación chilena, consolidando al país como uno de los líderes del medallero. Y por otro lado, la jornada inaugural de estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se vio empañada por una controversia en la prueba contrarreloj de ciclismo de ruta masculino. Esto debido a la descalificación del ciclista argentino Mateo Kalechmann, quien inicialmente había ganado la medalla de oro con tiempo de 47 minutos y 38.82 segundos. Pero su victoria fue anulada tras un reclamo formal de la delegación de Colombia, que denunció una supuesta irregularidad técnica en el asiento de su bicicleta, el cual, según, no estaría en la posición reglamentaria establecida por la normativa de la Unión Ciclista Internacional UCI.
El equipo argentino alegó que la bicicleta de Kaleckman había sido supervisada 5 veces antes de la competencia sin que se detectaran irregularidades. Sin embargo, el comité técnico del evento decidió validar la protesta colombiana y descalificar al ciclista argentino. Con esta descalificación, la medalla de oro finalmente fue otorgada al colombiano Samuel Flores, la medalla de plata al mexicano José Antonio Prieto de Luna y el bronce también al colombiano Juan Quintero. En otras noticias les contamos que la participación de la atleta Yasmín Camacho King en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio es una interrogante debido a su proceso de recuperación por una lesión en el tobillo derecho. La ballista olímpica puertorriqueña Yasmín Camacho King no se encuentra totalmente recuperada de una lesión de tobillo, según indicó su representante Paul Doyle. Camacho King fue campeona olímpica de los 100 metros vallas en Tokio 2020 y está buscando el equilibrio adecuado entre el entrenamiento y el descanso para su recuperación. Sin embargo, Doyle indicó que ha sido un proceso difícil, ya que aumentar el esfuerzo podría agravar la lesión, pero reducirla en exceso también afecta su preparación para las competencias. La boricua es la cuarta atleta de su país ya clasificada al Campeonato Mundial de Tokio, que se disputará del 13 al 21 de septiembre de 2025. En más deportes les contamos que el ciclista Rodrigo Contreras se consagró bicampeón de la Vuelta a Colombia 2025, mientras que su compatriota Edgar Andrés Pinzón fue el ganador de la 10ª y última etapa. Este domingo el colombiano Rodrigo Contreras obtuvo su segundo título consecutivo de la Vuelta a Colombia en su edición número 75, tras defender su maillot amarillo en la 10ª y última etapa. La jornada se disputó sobre 139 kilómetros hasta la ciudad de Bogotá y fue dominada por el también colombiano Edgar Andrés Pinzón en un ajustado sprint con un crono de 3 horas, 11 minutos y 48 segundos. Asimismo, Contreras tomó el liderato de la competencia en la prueba contrarreloj de la tercera etapa, en la que acumuló una ventaja de 2 minutos que supo administrar hasta el final. De esta manera, los locales subieron al podio, siendo Diego Camargo el segundo lugar a 53 segundos del ganador y Jason Reyes en la tercera plaza a 2 minutos con 38 segundos. Además, el venezolano Jonathan Eugenio fue el mejor extranjero de la carrera, tras ocupar el cuarto lugar en la clasificación general, a 4 minutos de Rodrigo Contreras. Bien, y el ciclista estadounidense Brandon McNulty se proclamó campeón del Tour de Polonia 2025. El ciclista de 27 años se alzó con la victoria en la 7ª y última etapa, una contrarreloj individual de 12.5 kilómetros con salida y llegada en la localidad Wielkopolska. La jornada final tuvo como principal atractivo la disputa del liderato general que hasta ese entonces poseía el monegasco Victor Langelotti, con 10 segundos de ventaja sobre McNulty tras su triunfo en la sexta etapa. En el recorrido decisivo, el estadounidense demostró su dominio, finalizando la etapa con un tiempo de 14 minutos y 31 segundos, un registro que nadie pudo superar. Y este resultado le permitió consolidarse como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 25 horas, 10 minutos y 57 segundos, superando por 29 segundos al italiano Antonio Tiberi y por 37 al italiano Matteo Sobrero. Así nos vamos a una breve pausa aquí en Deportes Telesur. Ya volvemos con más información. Estamos de regreso con más de Deportes Telesur y les contamos que el Estadio Metropolitano de Lara será la sede de los partidos de Venezuela en el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. Con el juego pautado para el 24 de octubre de 2025 contra el seleccionado de Chile, la Vinotinto femenina arrancará su calendario de partidos eliminatorios de cara a su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027.
La Liga de Naciones iniciará el 24 de octubre y culminará en junio de 2026 cuando se tengan los clasificados. Recordemos que con Brasil como anfitriona, el formato tradicional de 18 encuentros se modificó y cambió a 16 encuentros, 8 como visitante y 8 como local para cada selección. De esta manera, el Estadio Metropolitano de Lara será la sede oficial de la Vinotinto femenina en sus juegos como local. Y las deportistas nigerianas dominan el deporte femenino en el continente africano a pesar de la diversidad, la indiferencia y los problemas que enfrentan en su país. A pesar de la indiferencia y la mala gestión hacia el deporte femenino en su propio país, las deportistas nigerianas dominan el deporte en el continente africano. Un ejemplo de ello es el equipo de baloncesto de Tigres, que regresó a casa como campeonas del Afrobásquet por quinta vez consecutiva, un logro que se suma a los 10 títulos continentales de las Superhalcones en fútbol. Sin embargo, estos triunfos contrastan con los serios problemas que enfrentan: desigualdades salariales, impagos y el temor a represalias por alzar la voz. La capitana del equipo de baloncesto, Amy Okonwo, expresó su orgullo por llevar el trofeo a su país, pero su éxito refleja una lucha constante. Las atletas deben superar no solo a sus rivales, sino también las negligencias de las autoridades deportivas, mientras que por otro lado, su grandeza en los deportes se forja a base de perseverancia y resiliencia, demostrando que su talento es inquebrantable a pesar de las adversidades. Por otro lado, les contamos que el equipo turco Galatasaray anunció oficialmente que el contrato con el futbolista español Álvaro Morata ha quedado rescindido de mutuo acuerdo. Tras una breve etapa, Álvaro Morata y el Galatasaray han rescindido su contrato de mutuo acuerdo solo 6 meses después de su llegada procedente del Milán. El club turco informó la decisión este lunes, agradeciendo al delantero español por su esfuerzo. Este movimiento ha generado gran expectación, marcando un nuevo capítulo en la carrera de Morata y generando diferentes comentarios sobre cuál será su próximo club. Por otro lado, el Crystal Palace sorprendió al Liverpool y se llevó la Community Shield, el primer trofeo de la temporada 2025-2026 en Inglaterra. Los Reds abrieron el marcador al minuto 4 por intermedio del francés Hugo Ekitike. Al minuto 17, el neerlandés Virgil van Dijk dentro del área cometió falta sobre Ismail Assar, que Jean Mateta cobró desde el punto penal para el 1-1. 4 minutos más tarde, de nuevo Liverpool se fue arriba con el golazo de Jeremy Frimpong. La segunda parte, ambos equipos tuvieron llegadas claras, pero el gol llegó por parte de Ismail Assar para volver al empate. Y tras los 90 minutos reglamentarios, todo se tuvo que definir desde la tanda de penales, donde el Crystal Palace fue más efectivo al anotar 3 goles por solo 2 del vigente campeón de la Premier, el Liverpool. En más del fútbol, Paulo Dybala y Claudio Ranieri de la Roma rindieron un homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva. La Giallorossi llegó a la ciudad de Liverpool, donde disputará un amistoso ante el Everton. Pero antes del encuentro, el argentino Paulo Dybala y el entrenador Claudio Ranieri se acercaron hasta un altar improvisado por los aficionados de los Reds, cerca del estadio donde se le rinde homenaje a Jota y a Silva, llevando un ramo de flores que dejaron en ese sitio. Recordemos que el portugués Diogo Jota y su hermano Andrés Silva fallecieron tras un trágico accidente de tránsito el pasado 3 de julio en España, incidente que enlutó al mundo del fútbol. Bien, y este sábado, tras conocerse la muerte en Gaza del astro del fútbol palestino Suleiman Al-Obeid, las reacciones no se hicieron esperar, aunque algunas de ellas fueron criticadas. En un acto de crítica, Mohamed Salah alzó la voz este sábado contra la UEFA tras la muerte en Gaza de Al-Obeid, apodado el Pelé palestino,
Y es que tras el comunicado del organismo europeo que se limitó a un mensaje de pésame, Salah calificó la acción de insuficiente. El delantero egipcio, a través de sus redes sociales, exigió una postura más contundente, destacando la necesidad de que el fútbol no se mantenga ajeno a las realidades sociales. La crítica de Salah evidencia una creciente demanda de que las instituciones deportivas asuman una mayor responsabilidad en temas humanitarios y no solo se limiten a gestos simbólicos ante tragedias que impactan a la comunidad futbolística. Breve pausa aquí en Deportes Telesur, ya volvemos con más información. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y les contamos en materia de béisbol que los Marineros de Seattle retiraron oficialmente el legendario número 51 de las Grandes Ligas japonés, Ichiro Suzuki. La leyenda japonesa recibió el reconocimiento más importante para un jugador de los Marineros de Seattle tras retirar el mítico dorsal 51 que usó la mayor parte de su carrera con los Marineros luego de haberle asignado este número hace 34 años en el draft de 1991. Ichiro ingresó al campo del estadio T-Mobile Park y más allá de la barda del jardín central había una imagen con el logo de los Marineros para luego convertirse en el número retirado del astro japonés, acompañado del 11 de Edgar Martínez, el 24 de Ken Griffey Jr. y el 42 de Jackie Robinson. Sin embargo, para Ichiro Suzuki no fue el último reconocimiento que recibirá, ya que va a tener también el privilegio de tener una estatua afuera del estadio. Y una leyenda actualmente retirado. También les hablamos del panameño Mariano Rivera, quien sufrió un desgarro del tendón de Aquiles en un juego de exhibición. Mariano Rivera, quien se retiró del béisbol en el año 2013, se rompió el tendón de Aquiles al intentar conseguir un elevado en el juego del Día de los Veteranos de los Yankees de Nueva York, disputado el día sábado, por lo que necesita cirugía y pasará por el quirófano esta semana. Cabe destacar que en su carrera de 18 temporadas en la MLB, el único miembro unánime del Salón de la Fama sufrió muy pocas lesiones, y una de ellas fue en 2012, antes de su última campaña, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en mayo de ese mismo año, mientras atrapaba elevados en una práctica de bateo. En su última temporada en el año 2013, Mariano Rivera terminó como líder en salvados de la historia del béisbol con 652, además de llegar a la cifra de 42 en postemporada. Cambiamos de tema ahora para hablarles de baloncesto, y es que tras la conclusión de los preclasificatorios celebrados en México y Chile del 8 al 10 de agosto, ya están definidos los grupos para los clasificatorios de las Américas hacia la Copa del Mundo FIBA 2027. En Ciudad Obregón, México, el equipo local se impuso a Jamaica por 90-61, asegurando así su participación en el grupo A de los clasificatorios junto a Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. Jamaica, por su parte, fue asignada al grupo B junto a Puerto Rico, Canadá y Bahamas. Y de igual manera, en Valdivia, Chile, el conjunto anfitrión venció a Cuba por 78-74. Esto lo coloca en el grupo C con Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que Cuba pasa al grupo D junto a Argentina, Uruguay y Panamá. Los clasificatorios de las Américas comenzarán en noviembre de este año. En esta fase, 16 equipos, los 12 clasificados al AmeriCup 2025 más los 4 provenientes de los preclasificatorios, competirán por 7 plazas para la Copa del Mundo FIBA 2027. Y tras hacerse público un documental sobre la carrera de la ex estrella del baloncesto estadounidense Ayanna Taurasi, inició una nueva controversia en torno a la desigualdad salarial en el deporte femenino.
La icónica jugadora de la WNBA, Diana Taurasi, denunció públicamente la disparidad salarial en la liga. En un revelador documental, la estrella afirmó que al inicio de su carrera, y cito, hasta el bedel del pabellón ganaba más que yo. Estas declaraciones no solo resaltan los bajos salarios que obligan a muchas jugadoras a buscar ingresos en ligas extranjeras durante la temporada baja, sino que también subrayan un problema estructural en el deporte femenino. La crítica de Taurasi, una de las figuras más respetadas del baloncesto femenino, pone de manifiesto la necesidad urgente de una revisión salarial que dignifique el esfuerzo y el talento de las basquetbolistas de la WNBA. Así tenemos que despedir el programa del día de hoy aquí en Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. @Deportes_Telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.